Uno, queridos patitos. Estamos en, como hace 2 días, en las elecciones europeas. Y aquí vamos con una reflexión en dos mitades sobre las consecuencias del voto de esas elecciones de 2004. Hemos pasado, el año pasado, de las elecciones de 2024, al ser por quinquenios, 5 por 4 20 años. Vamos con el 15 y el 16 de junio de 2004, con dos textos: abertzales playeros izquierdistas pasivos y abstención, hastío y antieuropeísmo electoral, con la evaluación de lo que fueron aquellos resultados en caliente en una evaluación del servidor, de un servidor de todos vosotros. 15.06.2004. Abertzales playeros izquierdistas pasivos. Elecciones europeas en el Estado español. El sábado 13 de junio, casi 3 meses después de las elecciones legislativas, tras la que se elige al Ejecutivo, se sucedieron las elecciones al Parlamento Europeo. En la próxima semana se sucederán dos hechos de vital importancia para la Unión. Uno, la aprobación de una constitución para Europa. Dos, el nuevo Ejecutivo Comunitario. Los dos hechos deberán ser votados por el Parlamento recién elegido. Lástima que solo 166 de los 450 millones de europeos fueran a las urnas. En el caso del Estado español, la participación fue de las más altas de la Unión Europea, pero la peor en unas elecciones europeas dentro del Estado español. Un 45% de la participación que dan a la abstención mayoría absoluta. El PSOE ha ganado las elecciones, no por mucho, porque han sido por 300.000 votos únicamente. Esto refleja que la fidelidad en el voto de la derecha es mayor que en el de la izquierda en este caso concreto. El PP ha logrado mantener una fidelidad mayor entre su base, lo que le ha llevado a no perder las elecciones. Este hecho, unido a la mayoría popular en el Parlamento, será usado por el PP español para hacer ver que el 14M fue un hecho puntual y que en circunstancias, entre comillas, normales, el PP es el partido vencedor. En la comunidad autónoma del País Vasco, el PSOE ha sustituido al PP como segunda fuerza política, tal y como se dio también el 14M. IU, Izquierda Unida, ha caído bajo la misma trampa que el PSOE, el no haber sabido movilizar a su electorado para las presentes elecciones europeas. Con la mitad de votos que hace 3 meses, Izquierda Unida se encuentra en un momento crítico y que, para la izquierda, en el Estado ofrece muchas claves para reflexionar sobre la forma de transmitir su mensaje a la sociedad y de cómo concienciar a la sociedad de su mensaje o que la sociedad no cree en su mensaje. Esquerra, como no podía ser de otra forma, cae en cuanto a su voto, hasta situarse muy por detrás de Eusko Alkartasuna, cuarta fuerza política en la comunidad autónoma del País Vasco. Los agachales, dado el buen tiempo del día, acudieron a votar en mucha menor medida que en otras ocasiones. La gran vencedora es Kadeuska, pero no tanto si se ven los resultados más de cerca y se analiza que hace 4 años CiU obtuvo 3 escaños, el BNG otro diputado y el PNV, una coalición nacionalista integrada también por Eusko Alkartasuna y por Esquerra Republicana de Cataluña, entre ellos obtuvo otro diputado. Las pasadas elecciones del 5 han pasado a ser 3. Y en Cataluña CiU ha pasado a ser la tercera fuerza política por detrás del PP, que es el principal, que el principal suele ser residual. Y la JPNV ganó las elecciones en la KPV, como viene siendo habitual, elección tras elección. La Europa de los pueblos fue un fracaso éxito. Un fracasado éxito, puesto que hace 4 años sus principales integrantes obtuvieron un eurodiputado que fue repartido por ambas formaciones, lo que parece volverá a suceder. El aspecto negativo viene dado por la esperanza de que la suma de los votos de RC, junto con Eusko Alkartasuna, Junta Aragonesista y demás partidos, diera suficiente de sí para que lograra el segundo eurodiputado, cosa que no se ha dado. Y de ahí la cierta decepción que pudiera presuponerse en esta coalición. Pero cabe señalar que aunque ERC ha descendido a la cuarta fuerza política, Eusko Alkartasuna es la primera fuerza abertzale en Navarra.
obteniendo en la KPV, en Comunidad Autónoma del País Vasco, un resultado más que aceptable, lo que la sitúa como cuarta fuerza política. La coalición europea, que en 1999 obtuvo tantos votos como la coalición de PNV, EA, ERC y otros, esta vez se ha visto sin representación. Curioso ha sido en esta coalición el caso del CDN de Juan Cruz Allí, que quizá debido a su coalición de gobierno con UPN/PP le ha hecho obtener la irrisoria cifra de 0,8% de voto en la Comunidad Foral de Navarra. El Partido del Cannabis ha obtenido casi 60.000 votos, algo más que Eusko Alkartasuna en la Comunidad Autónoma del País Vasco, lo que resulta bastante curioso. Un fenómeno similar al del Partido del Karma Democrático del territorio histórico de Vizcaya, que aglutina a todo aquel que está a favor de la legalización de tal sustancia. Aralar ha salido tremendamente derrotada de estas elecciones, puesto que en ellos no ven a alguien que pueda ir al Parlamento Europeo, no le veían con posibilidades y no han sido votados más que por 20.000 personas. Esto le debería llevar a reflexionar acerca de su actuar político y de su proyección futura, y cómo encararán futuras citas electorales. Curiosos y anecdóticos son los casos de municipios como Castrurdiales, donde Galeusca se convierte en la cuarta fuerza política. Este ejemplo se repite en algunos municipios de La Rioja o de Cantabria, además de otros casos aislados en otras comunidades. En el Estado, estos resultados refuerzan al PSOE como fuerza principal y al PP en sus intenciones de volver a la Moncloa, hundiendo a Izquierda Unida y haciendo más difícil la presencia Abertzale, más aún cuando estos no se movilizan o no se estructuran coherentemente para afrontar esa cita electoral. En Nafarroa dan a UPN-PP el respaldo a sus políticas, aún dando al PSN la clave cada vez más cercana de presentar una alternativa la próxima vez que haya elecciones. En la KPV las cosas quedan como estaban antes, igual que el 14M. Lo importante sucederá el 15 de mayo de 2005, camino de Ajurianea. Quizá una de las claves sea la excesiva polarización, una campaña desastrosa y las más de las veces inexistente, algo en EITB, que no se ha hablado casi nada de Europa, y que la población no se ha identificado, o más simplemente no se ha enterado. Si nos hubieran avisado por móvil como hizo Silvio Berlusconi. Pero a pesar de todos los avances políticos, la gran derrotada ha sido la opción europeísta. ¿Dónde quedó la idea de Europa? Tanto en la enorme abstención como en el anti-europeísmo de algunos, que dan como resultado una representación del Estado español bastante poco agradable, tanto a ojos abertzales y de izquierdas. Cosa que se hubiera resuelto si la gente se hubiera preocupado por acudir a votar a su colegio electoral. Europa no nos la hacen, la hacemos nosotros. Y mientras no seamos europeístas, Europa será una jaula de grillos y un queso de gruyère en el que temblará todo el entramado comunitario al son y bajo la batuta de la suerte de quien esté de turno ese año encargado de la construcción europea, tal y como se ha visto desde su fundación hace ya más de 50 años. Post scriptum. Francia ganó a Inglaterra 2-1 en el último minuto y con gol de Zidane, y España doblegó a Rusia el día anterior 1-0. Parece que la Eurocopa va bien. Abertzales, pues vamos al segundo pilar del 16, abstención, hastío y antieuropeísmo electoral. Otra Europa es posible. Europa acaba de pasar unas elecciones clave en su historia, en las que la baja participación ha señalado un momento crítico que demanda soluciones claras y contundentes. Acercar Europa al ciudadano es una demanda que fue escuchada el domingo 13 de junio ampliamente en la ausencia de millones de votos de las urnas que señalaron bien alto que aquella no era su Europa, o que no se identificaban con lo que se estaba decidiendo. En muchos estados ha supuesto las elecciones un revés para los gobiernos existentes.
como el portugués, resurrección del socialismo portugués, o el británico, o el danés, victoria del partido del ex primer ministro Rasmussen, socialista y europeísta, o el italiano, victoria del Olivo, del presidente actual de la Comisión Europea y candidato en primavera de 2005 a suceder a Berlusconi, Romano Prodi, resultando ampliamente derrotada Forza Italia. Los cuatro, posiblemente por su implicación en la guerra de Irak, pero también los partidos que apoyan los gobiernos francés. El Partido Socialista Francés vuelve a vencer tras elecciones cantonales. Alemán, el SPD es derrotado por la CDU de Angela Merkel y el CSU de Edmund Stoiber, aunque los verdes salen bien parados de las elecciones, aun siendo miembros de la coalición rojiverde que gobierna actualmente en Alemania. Incluso el belga, cuyo jefe de gobierno, Guy Verhofstadt, pretende presidir la nueva Comisión Europea. La comisión ha sido dirigida por un socialista de Estado Grande y del Sur, pero que corresponde a un conservador de Estado Pequeño y del Norte. También se baraja el nombre del primer ministro luxemburgués, Jean-Claude Juncker. Los casos griego y español son excepcionales, que confirman la regla. Los partidos que sustentan el gobierno constituido hace pocos meses han recibido un apoyo popular en las pasadas elecciones. Para el europeísmo es dramático el caso del Reino Unido. La tercera fuerza ha sido un partido que propugna la salida del país de la Unión Europea. Saludos de 2024. Y no únicamente lo que viene siendo tradicional, la supervivencia de la libra esterlina como divisa. Tony Blair, el primer europeísta británico, cuando el sujeto en cuestión es residente en el 10 de Downing Street, Churchill fue europeísta convencido tras la Segunda Guerra Mundial, después de haber salido del gobierno. Es un caso tremendamente trágico, pues la guerra de Irak le hará caer. Yo aventuro desde estas líneas que según la posición británica en el mundo habría sido tremendamente difícil para cualquier primer ministro haberse opuesto a la guerra de Irak. Piénsese en el pasado de los británicos en los últimos tiempos. El último siglo se comprenderá la trayectoria llevada por su relación especial con los Estados Unidos y que probablemente, aun en el caso de un premier británico comunista o tan pro-europeo como Tony Blair, según los estándares británicos apoya al euro y la Constitución Europea, se hubiera tenido que involucrar en la invasión de Irak. Con esto no quiero decir que Tony Blair, principal derrotado en las elecciones pasadas, sea un estadista y le esté disculpando por el conflicto que montaron en Irak. Solo señalo que hay que entender la complejidad del asunto y ver la doble vertiente de Gran Bretaña en su pacto transatlántico y su acercamiento con lo que ellos llaman el continente. Y saber ver tanto el lado evidentemente negativo de la tríada de las Azores como el aspecto positivo de los últimos 7 años de gobierno laborista en el Reino Unido, incluso en el aspecto europeísta. Preocupante ha sido, junto a la alta abstención, el ascenso de partidos de extrema derecha. Mucho ha subido el Blanche Bloc, además del UKIP, el Partido de la Independencia del Reino Unido, cosa que es preocupante para la idea de progreso y de unión, en la diversidad que propugna el lema de la Unión Europea. Otros movimientos ya conocidos se mantienen en niveles parecidos a los ya conocidos como Frente Nacional con un 10%. Como anécdota, señalar que por primera vez el Sinn Féin tendrá un eurodiputado. En general, los resultados señalan que el Partido Popular será el partido mayoritario, el Partido Socialista el primero de la oposición, junto con los liberales el Partido Bisagra y los verdes Alianza Libre Europea, un grupo de importancia que junto con la Izquierda Unida Europea harán la mayoría en el arco parlamentario. Ningún grupo podrá ser suficiente para imponer su agenda, por lo que la negociación y la cooperación serán las claves para el funcionamiento del futuro Parlamento comunitario. Pero antes de concluir, debo señalar algo importante para que la amplísima abstención no se vuelva a repetir. Europa debe dejar de ser un club de estados. Y hoy por hoy, las propuestas señaladas por este servidor en el artículo Europa es importante del 10 de junio, jueves, asterisco, la propuesta es la que sigue, son las líneas maestras que se proponen para hacer de la Unión un Estado democrático en el mundo, en el que el ciudadano esté involucrado en la toma de decisiones y el principio de subsidiariedad se aplique a fondo. Quizá suponga una disolución de la primacía del Estado en las relaciones inter-Unión Europea, pero debo señalar
que ese punto sin retorno para no ya el mayor mercado del mundo, sino para la mayor esperanza de futuro de la humanidad, ha llegado y está ante nosotros, para que sea un camino pacífico hacia más Unión Europea, más coordinación, más cooperación, más solidaridad, más implicación de los gobiernos locales y regionales, más poder de la decisión de la Unión Europea y de las instituciones comunes a todos los europeos en definitiva. Europa, esa cierta idea de Europa que ha venido señalándose, que no era más que un susurro en sus inicios, debe tomar cuerpo de manera incontestable, y la criatura debe dejar por superación a su padre. Pobre aprendiz, el que no perfecciona a su maestro. Es hora de avanzar. ¿Y cuál era la propuesta de Europa es importante, jueves 10 de junio? La propuesta es la que sigue. Como formar de contribución a una profundización en la democratización de la Unión Europea y una manera de dar un paso hacia la Europa de los pueblos, proponemos 6 puntos. Un ejecutivo real presidido por un presidente de la Unión Europea electo con un gobierno real elegido por el presidente y nombrado por el legislativo comunitario. Un legislativo que sería el Parlamento de la Unión Europea electo junto al presidente de la Unión Europea en el mismo día cada 5 años, con poderes reales y poseedores de competencias de los 3 pilares de la Unión Europea. Y un poder judicial europeo independiente de los estados y efectivo. Los 3 poderes que conforman el poder político establecidos de verdad, fijados y bien asentados para una Unión Europea de casi 500 millones de habitantes. 2. Hacer de los consejos de Europa comités de sabios y notables de la Unión Europea, personas con experiencia en la gestión de asuntos públicos y relaciones públicas de la Unión Europea en el ámbito exterior. 3. Reducir el papel del Consejo de Ministros de la Unión Europea a mero consultor político. 4. Elevar el papel del Comité de las Regiones al de Cámara Alta de la Unión Europea tras su transformación y adecuación. 5. Las leyes europeas deberán ser votadas en la Cámara Europea y no ser rechazadas por la Cámara Alta. 6. Mientras no sean independientes, los pueblos sin Estado, como el nuestro, el pueblo vasco, de la Unión Europea, participarán en la toma de decisiones de la Unión Europea directamente a través de Coreper 3, creado a tal efecto, en el que todas las partes deberán estar, tanto los estados como los gobiernos no centrales con competencias legislativas, deberá ser consultado y obligatoriamente tenido en cuenta a la hora de la toma de decisiones definitivas en el siguiente nivel, el gobierno comunitario. Esto establecido, pues nos encontraríamos ciertamente con esa reflexión postelectoral respecto de lo que pudo ser el, la consecuencia de aquellas elecciones al Parlamento Europeo de 2004. Ciertamente hemos tenido en 2024 y seguramente ameritaría una reflexión similar. Y bueno, sin más, queridos partidos, es que ricasco, agur, berobat, beti, gelpean.